Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes, con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el Dr. Sergio Sánchez. Gracias por acompañarnos a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Hoy tenemos un invitado muy especial que afortunadamente nos recibió en su casa, en el Colegio de Contadores del Estado de Puebla. Y él es el presidente del mismo, el contador público certificado Carlos Ramírez, con quien compartiremos un tema muy interesante para nuestros amigos empresarios. Recuerden que estos programas son básicamente para nuestros amigos empresarios que tengan la facilidad de entender estos temas contables, fiscales, jurídico-corporativos y laborales. Y en esta ocasión vamos a hablar de los estados financieros, de las razones financieras, muchos elementos que fiscalmente y contablemente son muy importantes para que los empresarios, los socios y accionistas puedan tener cuenta clara de cómo va funcionando su negocio, su empresa, la economía y las finanzas. Así que le doy la bienvenida a nuestro amigo Carlos Ramírez, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. Carlos, bienvenido a tu programa Entre Finanzas e Impuestos. Y bueno, ya he hecho un preámbulo respecto a lo que vamos a platicar. Y es un tema muy interesante, porque al final ni los propios contadores a veces se ocupan de explicarle a los empresarios, a los clientes, temas en donde puedan entender como radiografía qué está sucediendo en sus empresas, qué está sucediendo en la economía, qué significa el que al llevar a cabo los asientos contables, los registros contables, podamos tener estados financieros. Y para iniciar, a mí me gustaría, en primera instancia, que nos comentes qué son los estados financieros, qué tipos de estados financieros tenemos en la contabilidad y qué información nos proporciona. Claro que sí, estimado doctor Sergio, estimado amigo, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es muy importante estar en contacto con las personas que necesitarán de la información que van creando los contadores públicos. Y bueno, en esta pregunta que me realizas, que tiene que ver con los estados financieros, pues es muy importante que no solamente trabajemos con los estados financieros que regularmente o comúnmente se les conoce, ¿no? Que son el estado de resultados y el estado de situación financiera, sino que también vayamos un poco más a que los 4 estados financieros básicos también tienen al estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Creo que es muy importante que los empresarios sepan que estos son los 4 estados financieros básicos con los cuales podrán tomar decisiones y sobre los cuales estos 2 últimos que mencionaba, el estado de flujos, regularmente como que no aparece tanto ahí, ¿no? En la vida empresarial, pero es un estado de flujos que a veces cuando comparto cátedra con los alumnos, les digo, pues es el estado de flujos que hace hasta el señor de la tiendita, ¿no? Porque es la entrada y la salida del dinero, el origen y la aplicación del recurso en tema de dinero, ¿no? ¿Existe o no existe dinero? Pues en ese estado nos va a decir cómo se va a mover el dinero y de qué fuente viene, de la operación, de la inversión, del financiamiento. Y en el estado de cambios en el capital contable, pues sabemos que son las aportaciones que hacen los accionistas, más todos aquellos movimientos que van haciendo, porque a lo mejor tienen reembolsos de capital o se les pagan dividendos o tienen nuevas aportaciones, y además el capital ganado, ¿no? Que está dado por las utilidades de las ganancias que tiene el negocio o también sus pérdidas en algunos ejercicios. Entonces, creo que son 2 estados financieros muy importantes. El primero, pues que incluye la primera parte del estado de situación financiera, que es
el dinero, ¿no? Que es el efectivo. Ahí está la caja, los bancos y a lo mejor hasta inversiones de muy corto plazo. Y por el otro lado, el otro elemento con el que cierra el estado de situación financiera o balance general, que es el estado de cambios en el capital contable. Y eso creo que es muy importante que el empresario lo conozca, porque muchas veces dicen, ¿y cuánto vale mi empresa? Pues tu empresa, si quieres tomar un valor inmediato, ¿no? Sin hacer a lo mejor demasiados cálculos, pues en estricto sentido, pues es lo que te pertenece, pues está ahí en ese capital contable. Entonces, pues ahí es donde se van dando esos cambios y esos valores de esa aportación que hiciste originalmente hace muchos años, pues cómo se va moviendo con las ganancias. Entonces, creo que eso es fundamental que conozcan los empresarios, estimado Sergio. Dos estados financieros, desde luego, muy interesantes y muy importantes, los que nos acabas de mencionar. Sin embargo, sabemos que de forma usualmente, existen dos básicos, ¿no? Dos básicos que provienen de los registros contables que identificamos básicamente de la balanza de comprobación o en la balanza de comprobación y que de ahí emanan para poder también buscar información, encontrar información interesante, muy importante, que desafortunadamente muchos empresarios no saben interpretar. Y vayamos en primer lugar con el balance general. Explícanos, activo, pasivo, capital, la suma de ambos, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona esto y qué deberían entender los empresarios? Claro, fíjate, uno de los temas importantes y trascendentes cuando manejamos los estados financieros y también la información contable, como tú bien dices, a la hora de capturar, ¿no? Creo que ese es un tema fundamental, el saber que también los contadores muchas veces vean todo el proceso, todo el ciclo, ¿no? Nosotros que a lo mejor ya tenemos algunas décadas de haber salido de la universidad, pues a lo mejor sí nos tocaba verlo porque lo hacíamos desde las hojas de trabajo. Lo que yo veo ahora en las universidades a veces es que eso se ha perdido porque pues ahora ya entran directamente a los sistemas y ya no solamente cargan y abonan y de repente les dicen, pues tienes que ser el estado financiero, oprimes un botón y te salió el estado financiero, pero ya no ves el ciclo como tal. Entonces a veces pierdes un poquito el sentido para poder después explicárselo y darles una retroalimentación a los empresarios de qué es lo que está sucediendo. En el balance o situación financiera, pues como tal, el balance es un balance, ¿no? La parte que está del lado izquierdo debe ser igual a la parte que está del lado derecho. No se puede ni siquiera pesar un centavo más, un centavo menos en cada una de esas partes, porque si no nos desequilibra precisamente ese balance general. Y en la parte izquierda, pues tendremos a los activos y en la parte derecha tendremos las fuentes de financiamiento que soportan a esos activos. Los activos regularmente se clasifican de acuerdo a su disponibilidad, qué tan rápido se van a hacer dinero, ¿no? Ya sea en un corto plazo o en un largo plazo. Por eso son los activos circulantes y los activos no circulantes. Y por el lado de los financiamientos, pues tenemos a los pasivos y tenemos al capital contable, ¿no? Esas son las dos fuentes de financiamiento. O son los socios, los accionistas, los que ponen su dinero, arriesgan el capital y esperan en un momento dado que se les retorne vía dividendos, o el pasivo, que pues al final nos presta un servicio o nos puede prestar dinero, ¿no? Como son los bancos, pero pues ellos, como siempre lo digo, no son hermanitas de la caridad y tienen que cobrar, ¿no? Por medio de los intereses. Entonces, esas fuentes de financiamiento es muy importante que las mantengas en equilibrio, ¿no? Dependiendo también cuál es la forma de pensar de los empresarios, cuál es el tipo de riesgo que ellos quieren correr, porque algunos dirán, pues, ¿sabes qué? Saco mi dinero, ¿no? Saco mi dinero de esta empresa, de la mía, porque a lo mejor ese dinero, como persona física, a lo mejor lo voy a enviar para que tenga otro tipo de interés, un interés a lo mejor más alto del que me está dando la propia empresa, o habrá quien diga, no, sabes que yo quiero tener el control sobre mi dinero y yo lo voy a controlar en mi empresa, entonces ese dinero se queda y esas utilidades se van reinvirtiendo, no se retiran vía dividendos. Que es importante también recordar, a lo mejor como elemento base, todos los activos circulantes regularmente irán financiados por un pasivo circulante, por eso es el capital de trabajo, ¿no? Y que nos alcance ese dinero, que es un tema de liquidez, ¿no? Que el dinero que
tengamos que pagar en los compromisos, en los pasivos, pues podamos, nos alcance para pagar en ese corto plazo, pues todas aquellas cuentas que tenemos que pagar a menos de un año. Y en el largo plazo, pues que tengamos activos de largo plazo, como son los activos fijos, como algunas veces le conocen los empresarios, pues es que yo quiero fierros, ¿no? Quiero propiedades, quiero cosas tangibles, pues esté financiado por el pasivo a largo plazo, ¿no? Ese pasivo a largo plazo que está dado por los acreedores bancarios regularmente. O, en su caso, pues por el capital, ¿no? Porque tiene que invertir ahí el socio del accionista. Muy bien, pues sin duda que es muy interesante y nos da para mucho este tema, pero apenas llevamos el balance general y todavía nos falta conocer las pérdidas y las ganancias, o como también coloquialmente se conoce, el estado de resultados. Pero aquí hay un detalle muy importante y que seguramente abordaremos en la segunda parte de este programa, que nos refiere a las depreciaciones, que es algo que debemos también entender como empresarios en el momento que adquirimos activos, en el momento que adquirimos bienes, y que no simplemente se pueden llevar a gasto en deducibilidad al 100% y que hay que atender a este tema de las depreciaciones. Así que, Carlos, yo te invito a que continuemos en una segunda parte de este interesante programa para hablar de este tema de las depreciaciones. Continuemos con el estado de resultados, pérdidas y ganancias, y concluyamos con algunas razones financieras. Así que yo les invito a mis amigos, a nuestros amigos del auditorio, que no se vayan, que continúen con nosotros, porque vamos a regresar en una segunda parte. Muchísimas gracias. Entre finanzas e impuestos. Continuamos.